Listo, buenas noches, un gusto saludarles. Ahora vamos a ver la sesión de Blazor, Fundamentos para la creación de aplicaciones web. Y bueno, dentro de la agenda lo que vamos a ver ahora es relacionado a los aspectos generales de ASP.NET Core enfocado en lo que es Blazor. Vamos a ver que existen dos tipos de aplicaciones que podemos realizar, por un lado, del lado del servidor o utilizando WebAssembly. Con esto en cuenta vamos a ver el entorno y luego ya un caso práctico de cómo consumir Web APIs a través de ASP.NET Core y la implementación de operaciones CRUD para implementar una interfaz dentro de esta tecnología, en este caso en Blazor. Finalmente vamos a ver ya con esta página web implementada cómo desplegar la Azure y luego ver algunos recursos y conclusiones que podrían ser de interés de todos. Muy bien, todo parte de .NET, un framework de desarrollo de aplicaciones creado por Microsoft que nos permite crear aplicaciones de una gran variedad de tipos y en diversas plataformas. La innovación detrás de .NET prácticamente consiste en que este framework implementa todas las herramientas de desarrollo que posee Microsoft en relación a librerías, lenguajes, tecnologías, bajo este mismo framework de .NET en este ecosistema. Y bueno, es de utilidad según las necesidades que el usuario necesite. Si vemos lo que nosotros podemos crear dentro de este ecosistema, prácticamente nos encontramos con la capacidad de desarrollar aplicaciones de escritorio, web, soluciones para la nube, aplicaciones móviles, cuestión de videojuegos, Internet de las cosas y también inteligencia artificial dentro de la plataforma de .NET. Y nos vamos a la sección de web específicamente, nos encontramos con Blazor. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es Blazor? Blazor es un framework para la construcción de aplicaciones SPA. Y SPA significa Single Page Application, que prácticamente es una página web en el cual todo el contenido está en una sola página. Es decir, por ejemplo, se carga solamente un archivo HTML y todo se produce dentro de este archivo. En otras palabras, por así decirlo, todo el código HTML, JavaScript y CSS se carga una sola vez. Se puede navegar entre los diferentes apartados de la página y el contenido ya estará precargado de antemano. Es por esto es que las aplicaciones Blazor suelen ser algo rápido. En algunos casos también lo que se hace es cargar estos contenidos dinámicamente en caso de que así se requiera, pero no se tiene que cargar toda la página de nuevo, sino que solamente los que sean nuevos, los nuevos contenidos. Normalmente los desarrolladores que trabajan con tecnologías web de Microsoft están viendo como que un terremoto con la llegada de Blazor. No en vano, Blazor se está postulando como una alternativa real a frameworks para el desarrollo de aplicaciones web ya consolidados. Por ejemplo, sobre ASP.NET teníamos el MVC, modelo vista controlador, o los Razor Pages. E inclusive Blazor, de cierta manera, quiere ser el sustituto de soluciones SPA como lo es Angular o React, que utilizan este mismo concepto. Por otro lado, así como para comentar algo adicional relacionado a Blazor, se trata de un proyecto liderado por Microsoft que forma parte de ASP.NET Core, pero es open source, abierto a la comunidad y prácticamente se han realizado muchas contribuciones en este ámbito como para que todos podamos adquirir conocimientos y aprender sobre esta tecnología. Blazor, siguiendo el concepto de SPA, Single Page Application, tiene una serie de características que nos permite construir páginas como que de forma simple y cumpliendo los objetivos que nosotros nos planteemos. Por ejemplo, tiene un sistema de componentes. En el caso de que deseemos crear un formulario web, por ejemplo, aquí tenemos en consideración las cajas de texto, las entradas que normalmente tenemos en los formularios para representar esa información y luego hacer operaciones sobre la base de datos. Tenemos también componentes basados en el modelo vista modelo, en el cual prácticamente lo que tienen estos componentes es que desacoplan la parte de, por un lado, de la vista y por otro lado, el modelo de esa vista, como que la lógica.
Se tienen sistemas de bindings, routings, inyección de dependencias. Esto como, por ejemplo, si nosotros tenemos un formulario y queremos guardarlo en un objeto, esto se lo hace a través de bindings, que prácticamente guardan esa información. Esto no es nada nuevo. Seguramente ya lo habrán visto si han trabajado con Angular, por ejemplo. Es súper parecido. Tenemos un sistema de plantillas para componer la interfaz de usuario, herramientas de compilación, depuración, y prácticamente también podemos utilizar todas las herramientas que nosotros nos encontramos sobre ASP.NET Core, como hemos visto a lo largo de estas semanas al implementar los servicios web. Para desarrolladores que vienen de otros frameworks y que tienen el mismo objetivo, el de desarrollar páginas que no se recarguen, sino que todo se tenga ahí, por así decirlo, es lo mismo, es el mismo concepto con las mismas características similares como vemos en Angular, Vue o React. Ahora, de pronto hasta este punto ustedes se pregunten, bueno, C# es el lenguaje de servidor ya que está basado esto en .NET, pero en sí, ¿dónde se ejecuta una aplicación de Blazor? Entonces, una de las piezas clave de los frameworks de páginas que no se recargan es la capacidad que tiene para interactuar con el DOM, es decir, ciertos componentes que tienen las páginas web en el caso del navegador, es decir, la interacción con componentes del navegador para cargar la página web. Entonces, para esto existen, de cierto modo, por así decirlo, dos enfoques. O bien interactuar desde el servidor con el navegador, que es donde tradicionalmente está C#, o buscar una fórmula para que C# esté en el navegador, es decir, en el cliente. Vamos a ver estos dos enfoques de una forma más detallada como para que quede en cuenta. Estos dos enfoques hacen referencia a Blazor Server y a Blazor WebAssembly, respectivamente. Por un lado tenemos Blazor Server. Como vemos en la imagen, aquí prácticamente todo se ejecuta del lado del servidor, mostrando ciertos componentes nada más ya en el lado del cliente. Entonces, todo lo que son Razor Components, lo que compone la página web, la lógica de la aplicación con .NET, se encuentra del lado del servidor, en el caso del enfoque de Blazor Server. Por otro lado, en Blazor WebAssembly existe lo contrario. Todo se carga en el lado del cliente, es decir, en el navegador. Los componentes de Razor, la lógica de la aplicación con C#, todo esto está en el navegador y esto se lo logra con WebAssembly. Entonces, aquí tenemos los dos enfoques. La parte principal prácticamente de Blazor son los Razor Components y la lógica con .NET. Entonces, resumiendo, tenemos por un lado, todo se ejecuta, por así decirlo, desde el lado del servidor con Blazor Server y con Blazor WebAssembly tenemos todo el lado del cliente en el navegador. Existen una serie de ventajas y desventajas en estos dos enfoques. Si vemos por un lado el caso de las ventajas, por un lado en WebAssembly vemos que todo está del lado del navegador, del lado del cliente. Entonces aquí se ve un verdadero single page application porque no existe la necesidad de recargar la página y la interactividad es completa ya que todo se ejecuta del lado del cliente. Usa los recursos de este lado y, por ejemplo, si se llegase a perder la conexión, ya que todo se cargó del lado del cliente, se pueden tener sitios estáticos sin conexión como para dar soporte a eso. Por ejemplo, si vemos casos de Netflix, por ejemplo, cuando se nos va el internet, nos sale por ahí un mensajito de se te fue el internet o hay algún error. Entonces, de cierta manera, se podría tener en cuenta esas consideraciones con WebAssembly. Una de las desventajas, si vemos ese lado de tener todo el lado del cliente, es que, claro, al tenerlo todo allí, existe un mayor tamaño de descarga, ya que hay que tener ejecutando todo del lado del cliente. Requiere WebAssembly, todavía está en vista previa. Eso relativamente, porque la versión estable salió, por ejemplo, en mayo de este año. Es bastante reciente. Eso por comentar de un lado, por el lado de WebAssembly. Por el lado de Blazor Server, el tamaño de descarga en el lado del cliente, claro, es menor
porque todo se ejecuta en el servidor, por lo que el tiempo de carga puede considerarse un poco más del lado del cliente. Y allí la ejecución en tiempo de ejecución, baja la redundancia, de .NET con todas sus funciones. En este caso podemos tener la potencialidad de manejar todo del lado del servidor. Esto nos ayuda muchísimo ya que podemos manejar cierto nivel de seguridad. Es decir, si tenemos datos sensibles que no queremos que el usuario vea, entonces estos se van a mantener del lado del servidor y jamás pasarán al lado del cliente. Arquitectura simplificada de cierta manera, ya que podemos organizarnos del lado del servidor con algún patrón o estilo de diseño que nosotros podamos preferir. Ya, como desventajas existe latencia. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, si nosotros hacemos una conexión a la base de datos, o en nuestro caso, por ejemplo, de que nos toca llamar a servicio web y ese servicio web asimismo consume la base de datos en otro lado, existe una cierta latencia en el sentido de que hay que esperar la respuesta ante una solicitud que nosotros realicemos del lado del servidor. Asimismo, por ejemplo, si no hay conexión, no se puede dar respuesta del lado del cliente porque todo se maneja del lado del servidor. Asimismo, son más los recursos que se consumen del lado del servidor. Entonces, para nuestro caso, ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cuál usamos? En este caso vamos a utilizar Blazor Server, considerando la seguridad que debemos tener en cuenta en cuanto a los pacientes y la información sensible que se maneja normalmente en la gestión hospitalaria. Considerando también de que nosotros ya hemos implementado unos servicios web y podemos manejar esas consideraciones del lado del servidor. Muy bien, con esto en cuenta ya tenemos más o menos una idea de cómo funciona Blazor y cuáles son sus principios. Para trabajar con Blazor tenemos varias opciones. La más recomendable, bueno, tenemos que empezar con el SDK de .NET y de ahí podemos trabajar con cualquier entorno de desarrollo. Normalmente lo recomendable es trabajar con Visual Studio 2019, ya que normalmente tiene ciertas características que nos permite trabajar con este tipo de tecnologías en especial. Dentro de Visual Studio, las cargas de trabajo que necesitaremos son dos: desarrollo de ASP.NET y web, que tiene el tema de .NET, y desarrollo multiplataforma de .NET Core para el lado web. Asimismo, como forma adicional por la consola de comandos, podemos ingresar ciertas plantillas adicionales de Blazor que tengan ejemplos prácticos, por ejemplo, tener un CRUD o ciertas aplicaciones de ejemplo sobre Blazor. En nuestro caso, vamos a ver un ejemplo sobre cómo manejar la información de usuarios, su ID, first name, last name, username, password y enrollment date para realizar operaciones CRUD. Y prácticamente lo que haremos son dos cosas. Por un lado, crear un proyecto que nos permita consumir una web API, es decir, tenemos ya nuestra web API publicada, en este caso está en Azure, y lo que haremos es implementar ciertos métodos que nos permitan devolver los resultados de esa API, organizarlos y luego diseñar las páginas web para trabajar sobre sus datos. Y ahí es donde entrará Blazor en acción. Muy bien. El primer proyecto que vamos a crear, a ver, vamos a ir a esta sección para crear un nuevo proyecto. Y el primero va a ser una biblioteca de clases que es construir unas clases, baja la redundancia, que nos permitan construir los servicios web. A la solución. Y a este proyecto le voy a poner de tipo DL, Business Layer. En esta solución vamos a tener dos proyectos. Por un lado, el tema de la aplicación y otro, la lógica de los negocios, que prácticamente es consumir los servicios, de pronto sean varios, y de allí organizarlos.
Listo, aquí está nuestra biblioteca de clases, que prácticamente es un proyecto vacío, no tiene nada. Listo. Lo primero que vamos a crear son nuestros modelos. También puede llamarse como los DTO, los objetos de transferencia de datos. Estos modelos nos van a permitir establecer clases según lo que nosotros queramos mostrar a nivel de interfaz. Por ejemplo, recordando nuestro caso de que queríamos trabajar con usuarios y tenemos estos atributos ID, first name, last name, username, password y enrollment date. Vamos a crear modelos dependiendo de las páginas que nosotros queremos crear y de lo que queremos mostrar en ellas. Por ejemplo, en este caso, el objetivo es, por un lado, mostrar el listado de los usuarios. Para eso vamos a crear un modelo específico para este caso, en el cual solo nos interesa tener como atributos el ID, el first name y el last name. Luego, queremos tener otra página en la cual deseamos mostrar el detalle de los usuarios. En ese caso, sí nos interesan todos los atributos y para eso vamos a crear un modelo para cumplir con este objetivo. Entonces, casos son solamente dos modelos, dependerá de la aplicación que se esté realizando. Volvemos a Visual Studio y aquí vamos a crear una carpeta específicamente para eso, para alojar los modelos. Una pregunta, ¿de qué tipo era el proyecto? Ese es de tipo biblioteca de clases. Muy bien. Dentro de los modelos, pues en este caso solamente vamos a agregar las clases correspondientes al tema del listado y al tema del detalle. Vamos a empezar con el tema del listado. Haremos la clase de tipo pública para que se pueda acceder desde otros proyectos posteriormente. Listo, ahí está nuestro user list model y ahora vamos con el otro, que es igual simplemente agregar una clase. Vamos a tener atributos similares, como vimos. En este caso simplemente agregaremos los demás. Algo importante por mencionar es que, por ejemplo, cuando tengamos una página para crear un nuevo usuario, nosotros podemos desde aquí especificar ciertos requisitos que debe cumplir este objeto para que pueda ser insertado al momento de ser creado. Es decir, por ejemplo, lo que es el first name, last name, son datos que están requeridos, que necesitan ser, no pueden estar vacíos. Entonces, para eso nosotros podemos poner una etiqueta que nos ayude especificando esto. En el caso como required. En el caso del ID no le ponemos porque con el servicio que vamos a trabajar tiene el ID como incrementable, autoincrementable. Para ponerle otro, le puse control T. Muy bien, ahí están nuestros dos modelos implementados y ahora lo que vamos a hacer es implementar el servicio. El servicio es aquel que nos permite implementar operaciones para consumir los métodos HTTP del servicio publicado y realizar ciertas operaciones para manejar esta información, como ya lo hemos venido hablando. En este caso vamos a tener algunos métodos para obtener, bueno, en este caso son usuarios, para obtener todos los usuarios, actualizarlos, insertarlos y eliminarlos. Dentro de este mismo proyecto vamos a crear una carpeta que sea para los servicios. En este caso solamente es uno. Y hace referencia al user service, siendo esto una clase. De igual manera, es necesario especificar la que sea de tipo público, ya que con el otro proyecto que vamos a crear, necesitamos que tenga esta visibilidad para poder acceder a ella. Si no, tendríamos problemas. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es definir, bueno, dónde está ese servicio publicado. Para eso vamos a definir una variable tipo privada
y que solamente se pueda leer, vamos a establecer la que es el enlace base. Para verificar que escribí bien este enlace, vamos a probar en el navegador. Hay un método que se llama getUsers, vamos a probarlo. Listo. Aquí, por ejemplo, vemos el tema de consumir un servicio de tipo GET. Y bueno, vemos que todo está bien con este enlace. Muy bien, con esto definido, ahora vamos a establecer nuestros métodos para hacer la llamada a cada uno de los métodos del servicio. Entonces, bueno, vamos primero con el GET para todos los usuarios. Aquí en esto nosotros vamos a devolver un listado de tipo ¿qué? De tipo user list model. Aquí tenemos que hacer algunos imports, bueno, unos usos de otras librerías y clases y listo. En este método el objetivo es retornar un listado. Entonces vamos a definir uno y este es de tipo user list model. Le ponemos el nombre y lo inicializamos. En este caso, nada nuevo. En esta sección vamos a definir un HTTP client que nos va a permitir consumir el servicio HTTP. Para eso ponemos using y especificamos una variable que va a ser el HTTP client. HTTP. Muy bien. Aquí tenemos que especificar ciertos parámetros para realizar el consumo. Y aquí especificamos el URL base más lo que nos falta para completar la llamada a este método, en este caso para obtener a los usuarios. Y en este caso hace referencia al método getUsers. Luego establecemos cómo va a ser la respuesta. Listo, en esta sección estamos haciendo la respuesta al HTTP client definido por este URL. Ahora vamos a establecer el contenido que vamos a tener de la llamada de ese método. Ponemos un string y establecemos una respuesta de la API. En esta sección ya tenemos la respuesta en este string, pero recordemos, por ejemplo, cuando vimos en el ejemplo en el navegador, está cargando, esta respuesta la tenemos en formato JSON. Entonces, lo que queremos hacer ahora es poner este JSON en un objeto de los modelos que nosotros acabamos de especificar. En este caso, un user list model. Entonces, para eso vamos a recorrer todas las respuestas que tenemos, considerando el user list que hicimos anteriormente. Y ahí vamos a ir guardando uno por uno. Entonces, vamos a poner JSON converter.
Listo, con este ya lo tenemos acá. De allí, si vemos obtener un usuario por ID, es similar, especificamos el método. En este caso, no vamos a devolver un listado, sino un user detail model. Y le llamaremos get user by ID. Y tendremos como parámetro el ID correspondiente. Establecemos nuestro URL como todos los demás. En este caso, el URL base. Ahora, para insertar un usuario, perdón, aquí estábamos hablando del get user by ID, perdón. Aquí como también estamos haciendo referencia a un método get, simplemente mandamos también dentro del enlace el parámetro de ID. Y ahora sí. De igual manera, como vimos antes, aquí ya tenemos la solicitud y la respuesta de tipo HTTP Response Message. Vamos a obtener el contenido de la respuesta. Finalmente vamos a establecer esto en un objeto que aún no he definido. Lo voy a poner por acá. User detail model user igual a new user detail model. Y acá especificamos esa respuesta. Como solamente va a ser un objeto y no un listado, podemos hacer la asignación directamente. Muy bien. Ahora, bueno, me faltó poner el return user. ¿Listo? Ahí tenemos, si ven lo que me está dando el error. Qué bueno que me haya salido esto. Hace accesibilidad inconsistente. Este tipo, aquí tenemos un método público, pero resulta que el user detail model no está público. Entonces hay una inconsistencia en el sentido de que no está accesible esta clase. Entonces simplemente le ponemos aquí public y este método ya sería accesible. Listo, de ahí solamente vamos a ver uno más para ver cómo sería esto. Vamos a ver el tema del insertar, que prácticamente estamos hablando de un método, estamos llamando a un método post. Entonces vamos a asignar un método, public async. Aquí tenemos, no vamos a devolver nada, entonces simplemente va a ser una tarea que va a realizar un proceso, pero que no va a devolver nada. Entonces, insert user. Y para insertar al usuario vamos a tener como parámetro un user detail model. ¿Qué hacemos? Una vez más, asignamos el URL con lo que vamos a hacer la llamada, string URL, igual a la URL base más, en este caso, el método se llama insert user. Ya de aquí todo se vuelve como que mecánico. Declaramos nuestro HTTP client. Ahora, en el caso del post, como ustedes habrán visto, adicionalmente a nosotros llamar el enlace tenemos que mandar un cuerpo.
Y en el cuerpo, que va a ser de tipo JSON, van a estar los parámetros para la inserción correspondiente. Para eso necesitamos nosotros armar ese cuerpo. Vamos a establecer un string content igual a new string content. Y aquí tenemos que mandar una serie de parámetros. Por un lado, convertir ahora el objeto que tenemos, es decir, este user detail model, en un formato JSON, que vamos a mandar como parámetro para consumir este servicio. Serialize object, en este caso es user. Vamos a mandarle con encoding de tipo UTF-8. Esto es importante porque, por ejemplo, este formato nos permitirá trabajar con el tema de las tildes, la ñ y esas consideraciones. Finalmente establecemos que esto será de tipo JSON. Y listo. Ahí tenemos nuestro contenido. Y de ahí sí hacemos ya la llamada. Y aquí en vez de ponerle get, le ponemos tipo post. Aquí nos van a aparecer los demás, si se dan cuenta. Por ejemplo, aquí está el put, estarlo, ¿sí? Caso del método delete, y así con los demás. Casos post. Y mandamos el URL y el content. ¿Listo? Y ya lo demás será igual. Aquí en realidad no vamos a utilizar el API Response, pero bueno, lo dejamos ahí por si acaso. Tal vez en el futuro se desee utilizar. Aquí vamos a tener de pronto un HTTP 200 de que todo salió bien, o un 400 algo, diciendo que pues, bueno, algo salió mal por allí, en el lado del servidor. Y listo, con esto tenemos el insertar. Y el tema del actualizar y el eliminar ya solamente se los voy a mostrar directamente. Listo, aquí tenemos el actualizar, que es lo mismo. Tenemos que establecer el enlace, el HTTP client. En el caso de actualizar, es un método put. Y de igual manera tenemos que establecer el contenido que nosotros vamos a mandar como parámetro, que en este caso va a ser lo que se va a actualizar. Y en el caso del delete, establecemos el enlace, aquí simplemente manejamos por enlace y llamamos dentro del HTTP client el método delete. Listo, con esto tenemos el consumo de nuestros servicios preparados para implementar el tema del diseño. Muy bien. Para continuar, ahora vamos como que la parte que todos estaban esperando, ver el funcionamiento de Blaze para esta segunda parte. Para eso, dentro de esta misma solución, vamos a agregar un nuevo proyecto, y ese va a ser el de tipo Blazor. Si nos ponemos a buscar, bueno, aquí tenemos C#, las plataformas y de tipo web. Dentro de estas opciones hay una que se llama Blazor App. Le damos clic en esa y bueno, creamos el proyecto. Eso va a ser blazor.pl, le voy a poner en este caso, haciendo referencia a Presentation Layer. Al intentar crear el proyecto, aquí está cargando, vamos a ver los dos tipos de aplicaciones que podemos crear con Blazor. Recordemos el tema de Blazor Server y Blazor WebAssembly. Como habíamos quedado, bueno, aquí está para obtener, por ejemplo, plantillas adicionales, proyectos, pero de aquí es más que suficiente. Vamos a crear un proyecto de tipo Blazor Server App, cual nos va a permitir tener la parte de manejar la parte del servidor, la lógica, que justo es lo que acabamos de crear con el proyecto de la biblioteca de clases. Y listo, creamos ese. Muy bien.
Aquí lo tenemos. Tenemos varias secciones dentro de este proyecto. Aquí están las típicas propiedades dentro de un proyecto de ASP.NET Core normalmente. Aquí está el www.root, en donde se encuentran los archivos estáticos, es decir, las imágenes, los estilos CSS, algunos JavaScript por allí, y ese tipo de archivos. Tenemos una carpeta de data. En este caso hay un ejemplo, el típico ejemplo del clima. Vamos a ver. Aquí están las páginas y aquí están las otras páginas compartidas. Y bueno, también el program y el startup que nos permiten establecer las configuraciones dentro de este proyecto. Vamos a establecerlo como principal y agregar referencia al otro proyecto. Para establecerlo como principal, acá tenemos la opción as Startup Project y agregamos la referencia al otro proyecto. Add Project Reference y acá lo hacemos referencia. Antes de ver a detalle estos archivos de acá, vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona más o menos. Aquí tenemos una cabecera donde tenemos un botón de About, el contenido principal y un menú lateral, en donde, bueno, aquí está el Home, acá tenemos un ejemplo de un contador y una tabla donde se muestran los resultados de una consulta. Muy bien. Entonces, vamos a ir viéndole parte por parte. Tenemos la parte principal, que es el app.razor. Las páginas dentro de Blazor, las páginas web, son identificadas por un punto .razor. Y aquí tenemos la página principal que prácticamente como que no se modifica mucho. Aquí lo que hace referencia más que todo es que tenemos un main layout que está aquí. Y el host es la página principal en donde está todo. Aquí nos encontramos, ¿cómo identificamos la página principal? Porque aquí tenemos como que todo el cuerpo del HTML. Aquí está la cabecera en donde está el título. Y bueno, la referencia a los estilos, en este caso se encuentran en el www.root. Se dan cuenta, por ejemplo, aquí hace referencia al CSS, site.css y así con algunos otros. Dentro del body tenemos como que dos apartados. Por un lado, donde se encuentra el componente principal, y aquí se especifica the type of app, que es el que está acá, la página principal. Y acá tenemos otra sección en el caso de que se produzcan errores dentro de la aplicación, estos típicos errores que nos salen cuando ejecutamos un proyecto de que hubo un error en tal línea y eso de entorno es un entorno de desarrollo o es un entorno de producción. Normalmente cuando trabajamos a nivel local, siempre tenemos un entorno de desarrollo, pero ya cuando la subimos a Azure, por computación está especificado en un entorno de producción. Lo que hace, la parte importante de este host.cshtml es el tema de principal, y aquí se llama el componente. Y ese componente principal está en app.razor. Si nos damos cuenta, aquí es un main layout. Y aquí es donde se encuentra como que dentro de la página principal tenemos un componente principal en el cual tenemos voy a ejecutar de nuevo para que me logren entender. Tenemos el menú de navegación que vimos a la izquierda. Acá está el nav menu, que es este de aquí. Luego tenemos una clase main, en donde tenemos acá un div, y este div hace referencia a esta cabecera, en donde simplemente tenemos un enlace de about. Y acá en esta parte ya tenemos el contenido, que es el body,
en el cual pues va a variar según la página en la que nosotros nos encontremos. Si vemos por un lado el nav menu, nosotros tenemos aquí en esta carpeta donde se encuentran páginas compartidas, es decir, que se van a mostrar en varias páginas. Esta es justamente la parte que se va a cargar una sola vez y no necesita recargarse. En el nav menu, aquí tenemos igual HTML y aquí tenemos dentro de las cuestiones interesantes de esta página los nav link. Estos son componentes de Razor, si se dan cuenta, aquí pintados de morado. Y no son más que enlaces que nos permiten redirigirnos a otra página. En este caso, por ejemplo, vemos aquí el tema del Home, Counter y Fetch Data, que es lo que vimos en el menú que teníamos dentro de la página. Muy bien. Sé que está un poquito confuso al principio, pero ya lo vamos a ir entendiendo. Ya, aquí tenemos el index. Voy a ejecutar de nuevo. El index es como que la página, la primera página que nosotros vamos a ver. Esta de aquí. Dentro, si se dan cuenta, esta de aquí es parte de esta página grande. Pero nosotros también podemos tener subcomponentes en una página. Por ejemplo, en esta subpágina, que es el index, nosotros tenemos otro componente que es este de aquí. Y ese lo podemos definir así, por ejemplo. A ver, minimizo esto, especificamos un Razor, una página Razor, en este caso se llama Server Prompt, y bueno, tiene un título como parámetro. Y esa es un componente que nosotros hemos especificado. Dentro de este componente Razor tenemos más HTML y bueno, consideraciones especiales. Aquí tenemos un parámetro que es de tipo título, que es justamente lo que se está mandando en el este título de aquí. Entonces, sé que todavía no me han de haber entendido muy bien. Vamos a ir implementando nuestras operaciones CRUD para que le vayamos viendo, ¿verdad? Y vayamos comprendiendo cómo funciona Blazor. Un componente Razor, Razor Component, que corresponde a una página. Ahí se nos crea con punto Razor, ¿sí le ven? Y este le vamos a llamar list user. El nombre que nosotros pongamos al archivo no va a inferir el nombre que va a tener la página, es decir, el enlace con el cual nosotros tenemos que acceder a esto. Listo. Una página Razor, nosotros tendremos dos secciones. Por un lado, el código HTML y el código en C# que nos permitirá manejar la lógica de esa página. Algún parámetro que queramos mandar o información que queramos recibir. Muy bien. Antes de nosotros continuar con esta parte, vamos a necesitar utilizar el user service, ¿verdad? Para eso nosotros tenemos que de alguna manera especificar dentro de nuestro proyecto de Blazor que tenemos implementado en otro proyecto un user service. Para eso nos vamos a dirigir al Startup, que es el que nos permite realizar las configuraciones. Y dentro de esto tenemos una opción que dice específicamente para configurar los servicios. Entonces aquí estaba el que teníamos de ejemplo. Y aquí simplemente hacemos referencia a nuestro user service. Muy bien.
Eso será todo para nosotros tener asociado nuestro user service a nuestro proyecto Blazor. Ahora regresamos a la implementación que estamos haciendo, en este caso el list user. Aquí tenemos, recordemos, HTML y C#. Para ello necesitamos especificar como que los imports que va a tener esta página. Estas configuraciones adicionales también. Por un lado, vamos a especificar cómo vamos a acceder nosotros a esta página. En este caso, podemos decir, bueno, en la página vamos a acceder a través de la dirección list users. Entonces, los enlaces a través del navegador, todo vamos a poner, por ejemplo, página.com/listusers. ¿Sí? Estas secciones de HTML, para nosotros introducir código C# aquí adentro, tenemos que utilizar el arroba para hacer ciertas especificaciones, como vamos ya a ir viendo a continuación. Luego tenemos que especificar los usings. En este caso vamos a utilizar nuestro servicio del user service. Entonces vamos a poner using Blazor app.bl.services. También vamos a utilizar dentro de nuestros modelos un user list model. Perdón, aquí solamente es Blazor. Luego, using Blazor.bl.models. Finalmente, vamos a hacer una inyección, es decir, especificar cuál va a ser el usuario que nosotros el servicio que nosotros vamos a utilizar. Para eso utilizamos la palabra reservada inject user service y le especificamos un nombre. User. Muy bien, ya con eso especificado podemos crear podemos ir ya estableciendo nuestra página. Aquí podemos poner ya el tema del título, de decir user list. Y otras consideraciones, por ejemplo, acá poner un subtítulo de decir, ya tenemos la implementación de la página como tal, ya el diseño. Ahora, nosotros podemos tener otras consideraciones, por ejemplo, si ir validando ciertas cosas y eso. Antes de pasar, el objetivo aquí es establecer una tabla que nos permita listar a los usuarios. Antes de pasar con esa parte, vamos a implementar el código aquí en esta parte C# que nos va a permitir llamar a los servicios y establecer los usuarios. Como vamos a manejar un listado de usuarios, vamos a definir una colección que nos permita trabajar con esto. En este caso es de tipo user list model. Como hemos visto anteriormente, lo inicializamos. Listo. Y luego creamos establecemos un método, o más bien utilizamos un método, el cual en este caso se llama onInitializateAsync, que al utilizar este método, lo que esté dentro es lo primero que se va a realizar al momento de cargar esta sección, este componente dentro de la página. Nuestro objetivo es cargar a los usuarios. Todos los métodos que se manejen en el código de estas páginas Razor serán de tipo protected. Muy bien. Aquí ya simplemente lo que haremos es inicializar ese listado de users. ¿Cómo? Llamando al servicio que acabamos de implementar, que a su vez consume una web API. Aquí tenemos inicializado este user y ese user podemos hacerlo referencia en la página del diseño, en la sección de HTML. Podemos también hacer referencia a las variables utilizando el arroba. Y otras consideraciones, por ejemplo, decir if users es igual a null. Sí, espera un momento. Caso contrario de que sí existan, vamos a crear una tabla. ¿Cómo lo haríamos normalmente en HTML?
Bueno, de hecho es HTML, no es nada especial. Aquí lo que estoy definiendo es la cabecera, lo que va a tener las columnas del caso first name y last name. Lo interesante va a ser al momento de especificar el contenido de esta tabla. Y body, entonces, ok, aquí vamos a establecer como que filas de acuerdo al número de registros que tengamos nosotros en este listado. Para eso vamos a hacer un for each para recorrer este listado de usuarios. For each. Y aquí, bueno, sintaxis de C#. User in users. Y aquí ponemos más HTML. Si se dan cuenta, es como que ir utilizando los dos lenguajes a la vez para uno ir diseñando la página. De, a ver, aquí con TR definimos la fila y con TD la columna. Y aquí, como es un for each, nada más simplemente le ponemos, mandamos a mostrar dentro de este for, por así decirlo, cada uno de los registros. Entonces, eso, igual manera con el arroba user punto first name y así con los demás. User last name y bueno, en este caso solo son first name y last name. Listo y listo. Ya tenemos así de rápido nuestra página para listar a los usuarios. Entonces, vamos a intentar ejecutar esto para ver los primeros resultados. Para eso, podemos volver a nuestro nav menu, ¿se acuerdan? El primero, el de la izquierda. Bueno, aquí tenemos el index, se ve en href, y aquí en href vamos a poner el nombre que pusimos acá, list users. List users, y nada más, este acá lo vamos a borrar. Ok, veamos acá en counter, aquí se está cargando. Aquí, ¿qué está haciendo? Simplemente llamando a la web API, la base de datos y obteniendo la respuesta. ¿Sí ven? Aquí tenemos ya nuestra tablita y bueno, solamente hay un registro insertado en la base de datos. Ya tenemos nuestra primera página con Blazor. Ahora vamos a ver el tema de agregar un usuario, que ahí prácticamente lo que tendríamos que hacer es implementar un formulario para obtener los datos y guardarlos, bueno, llamar al servicio y que se los guarde. Para eso proseguimos de igual manera. Ponemos aquí en Pages, ponemos Add y ponemos Razor Component. Ponemos Razor Component y aquí le ponemos el nombre. Aquí le podemos poner Add User. De igual manera, tenemos acá el tema del HTML y el código, nuestra lógica de la aplicación con C#. Para ir viéndole paso a paso una segunda vez, de tal manera que quede más claro aún. Por un lado, tenemos que definir la ruta de la página. En este caso le vamos a llamar Add User. Add User, sí. Vamos a utilizar el servicio de User Service y en este caso vamos a utilizar el User Detail Model. Entonces, sí, blazor.dl.models y bueno, el tema de los servicios también. Aquí vamos a inyectar dos cosas. En Blazor se manejan esos términos. Vamos a inyectar por un lado el User Service. User Service. Y también vamos a inyectar algo que se llama
Navigation Manager. Esto nos va a permitir, por ejemplo, una vez de que nosotros ya le demos clic en el botón crear usuario, de redirigirse a la página principal. Le voy a ponerle un nombre. Listo. Ya tenemos las configuraciones necesarias que necesitamos en esta página. Bueno, acá tenemos el título. Barrera del orden, en este sí. Vamos a ver primero el tema de la llamada del servicio. Este de acá, del user service. En este caso, nosotros vamos a crear el formulario y para eso vamos a manejar los datos a través de un User Detail Model. Get y set. Y vamos a inicializarlos también. Dentro del User Detail Model, nosotros tenemos un atributo que se llama Enrollment Date, que maneja una fecha y una hora. Entonces, para inicializar ese campo, vamos a ponerle la fecha actual. Y eso estaba acá, en el add user. User Detail Model, user igual a new. User Detail Model. Y simplemente ponemos en el enrollment date la fecha actual. Listo. Con eso ya tenemos esa parte. Vamos a crear dos métodos también. Uno para guardar el usuario o el otro para decir, bueno, cancela la operación, regresa a la página principal. Por un lado, recordemos que todos los métodos que nosotros implementemos son de tipo protected. Por un lado, para guardar el usuario, hacemos referencia a una tarea asíncrona. Si de pronto tal vez se han preguntado, bueno, ¿por qué asíncrono? Por ejemplo, esto nos garantiza de que, ok, primero yo hago la llamada al servicio, luego espero a que se guarde y luego asigno la respuesta. Porque si fuese síncrono, por ejemplo, o sea, puede que sí tengamos el mismo resultado, pero todo depende. Esto viene más que todo en el tema de la memoria del compilador, de que a veces se saltan las operaciones y hace según lo que sea más eficiente. Entonces, de tal manera, con el async, podríamos como que asegurarnos de que ese proceso se lleve de la forma que nosotros esperamos. Aquí le ponemos una wait. Entonces hacemos referencia al user service. Y aquí simplemente hacemos el llamado al insert user que vimos anteriormente. Y aquí mandamos como parámetro el this user. Este user de aquí. Y bueno, también podemos utilizar este Navigation Manager que hemos utilizado, lo que hemos especificado, para decir Navigate to. Y decir, bueno, podríamos ponerle cualquier página, podríamos en este caso mandarle más bien aquí liste los usuarios. Y listo. De igual manera podemos implementar el otro, ser tipo void y que sea cancel user. Y aquí le podremos poner lo mismo. ¿Sí? Entonces con eso ya tenemos como que lo que necesitamos, los métodos y eso. Ahora sí definamos la parte del HTML. Y aquí vamos a utilizar un componente Blazor. Ese componente Blazor se llama Edit Form. Si ven que se pinta en morado, así lo podemos identificar. ¿Para qué? En este caso el objetivo es decir, ok, vamos a crear un formulario y nuestro modelo va a ser User Detail Model. En este caso se llama User. Aquí dentro de esta sección vamos a establecer nuestro formulario. Y de ahí vienen cuestiones de diseño. Por ejemplo, si queremos ponerle organizado, podemos crear una tabla.
Sería cuestión de diseño. En este formulario ya vienen dentro de esto los componentes, las cajas de texto y ese tipo de cosas. Entonces vamos a definir un input. Y aquí le podemos ya especificar los atributos, por ejemplo, que sea de tipo texto. Y aquí entra un concepto importante que vimos al principio, una de las características de Blazor, el tema de los binding. Es decir, para asociar contenido a objetos, en este caso al user. El primero hace referencia al first name, entonces tenemos aquí nuestro model, ponemos user.firstName, que es lo que estamos asociando. Y listo, con eso ya tendríamos nuestra caja de texto y así vamos especificando las demás. So, last name, username, son de tipo texto. Luego tenemos el password. En este caso es de tipo password. Y así vamos estableciendo nuestro formulario. Finalmente podemos establecer una sección para poner unos botones de guardar y cancelar. Acá ponemos los inputs. En este caso van a ser de tipo submit. Así como un formulario normalmente en HTML. No varía mucho. Y aquí tenemos un apartado que se llama onClick, el evento. Y llamamos a nuestro método saveUser. Listo, de igual manera con el cancelar. Cancel user. Y listo, si no se me olvidó más nada, tendríamos preparado ya este método. Vamos acá al nav menu, vamos a agregar un link que nos permita acceder a esa página. Add user y bueno, eso prácticamente aquí podríamos cambiar ciertas cosas. Listo, ejecutemos a ver si todo está funcionando. Add user, aquí podemos ver el formulario, como lo hemos establecido. Entonces vamos a ver un ejemplo. Guardar. Aquí podemos ver ya cómo se insertó el usuario. Todo correcto. Ya podemos cancel. Aquí vemos el Navigation Manage, cómo está funcionando correctamente. Les muestro algo adicional. Por ejemplo, digamos, o sea, yo quiero ser más organizado, quiero poner mis operaciones CRUD en una carpeta, mis páginas. Entonces, puedo poner acá una carpeta CRUD y decir, ok, lo que es add user, lo que es list user, bueno, solo estas dos las voy a mover acá. En este caso no hay que preocuparse por las referencias en cuanto a nombres de archivos, porque lo único que importa es de aquí, esta especificación de la página. Si volvemos a ejecutar esto, vemos cómo funciona todo bien. Entonces, como vemos, la lógica es esta: establecer las configuraciones, crear nuestra página y la lógica de nuestra aplicación con C#. Para no extenderme más, yo les quiero mostrar cómo quedaría el tema del detalle y la eliminación. Adicional, yo tengo un detalle también, que el detalle prácticamente es el mismo formulario que ya hemos visto en el tema del insertar, solo que aquí voy a ejecutar para que me entiendan más bien de lo que les voy a comentar. Y tenemos nosotros el listado de los usuarios. Lo único que se ha hecho es agregar una columna más que nos permita ver el detalle. Si nos vamos a list user en las columnas, simplemente se le ha agregado un ahref
el cual me permite irme a la página de detalle. Algo interesante por mencionar es que la página de detalle está recibiendo un parámetro de ID, este detail, y eso lo definimos acá, al momento de establecer la página, de poner aquí cuál va a ser el parámetro, y dentro de la lógica yo tengo que declarar ese atributo y ponerle una etiqueta de decir, este va a ser un parámetro que va a entrar, que va a ser cargado al momento de cargar este componente en específico. En el caso del detalle tenemos lo mismo, por ejemplo aquí tenemos Save User, Cancel User, como vimos en el crear, pero también tenemos simplemente un botón más que nos permite eliminar a un usuario. Y ese método no es más que tener a nuestro user service y llamar al método delete user async, mandando el parámetro user.id, prácticamente el que viene aquí, para eliminar. Al momento de cargar esta página, nosotros hemos especificado un initializate async, que este método, pues, bueno, como lo he mencionado, realiza las cargas iniciales que vamos a tener en nuestra página. En este caso, en lo que es el detalle, lo que nos interesa es en nuestro formulario, por ejemplo, yo aquí llamo al detail, lo que nos interesa es cargar los datos de ese usuario en específico a través del ID que se acaba de mandar. En este caso, entonces, lo que se hace es un get user by ID y se asigna a ese usuario. Y este nos sirve también para el tema del actualizar. Y vemos cómo se ha actualizado en la aplicación que hemos creado. Y esto como para mostrarles de forma muy general cómo funciona Blazor. Ahora sí, provecho. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, estuvo muy buena la charla, para que mis felicitaciones, pero tengo una pequeña duda. Lo que estoy viendo es que Blazor se está asemejando un poco al concepto de Angular, donde sí tiene la parte de los complementos, ¿cómo se llama esto? Componentes. Componentes, sí, perfecto. Sí. Y igual estamos ocupando código HTML, ¿no es cierto? En la parte de nuestro componente de Blazor. Exacto. Aquí tenemos como que las dos partes a la vez. Sí, la parte del HTML y la parte del C# como tal. Ajá. Pero yo podría, por ejemplo, agregar librerías o dependencias de, por ejemplo, de NPM, así, por ejemplo, para obtener otras librerías como, por ejemplo, SwigAlert 2, para agregar este tipo de componentes o librerías que sí son de bastante ayuda, no solo para la lógica, sino más para la parte del diseño. Sí. En Node.js, bueno, se basa en eso, ¿verdad? O sea, de Sí, agregar librerías y eso. De la forma en que lo entiendo yo, sería agregar librerías a este proyecto, ¿verdad? Aquí lo que se sí, maneja es prácticamente el concepto de paquetes nugget. Y sí, podemos agregarlos como hemos visto antes en el mismo proyecto. Nosotros aquí tenemos las dependencias. Aquí hacemos referencia a este otro proyecto que tiene Newton soft.json. Podríamos agregar otros paquetes nugget para, bueno, depende de lo que se quiera hacer. Y aquí los tendríamos. claro. Es más que nada para, por ejemplo, aplicar el concepto de material, para que se mejore un poco la visualización de los inputs. Sí, todas esas consideraciones se pueden tener en cuenta. No sé si existan paquetes Nugget para cuestiones de diseño, pero lo que sí podríamos tener en cuenta es que en el www-root tener archivos JavaScript también en caso de que se necesite algún efecto en específico para la parte del diseño, ya que a la final estamos haciendo nosotros todo desde HTML. Blazor lo que nos está ayudando es para comunicarnos con la parte del servidor. Listo, muchas gracias. Bueno, para contextualizar nada más esta última parte, Azure es una plataforma en la nube que cuenta con una serie de servicios para crear, implementar y administrar aplicaciones a través de una red global de centros de datos. Esto nos permite, Azure en general, nos permite trabajar con una serie de soluciones, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial, Internet de las cosas, o en nuestro caso, el tema del desarrollo web para publicar páginas, por ejemplo, que es lo que vamos a ver.
Si hablamos de eso, uno de los servicios que debemos tener en cuenta es el que se llama Azure Web Services. Este nos permite crear y hospedar aplicaciones web, ya sea en backend, en el tema de los servicios web, el tema de las aplicaciones móviles, RESTful, o la página que acabamos de crear, por ejemplo, sin necesidad de administrar la infraestructura, es decir, el tema de la máquina, las redes, el almacenamiento, sino que simplemente este servicio nos permite publicar nuestra aplicación y que esté disponible desde la web. Entonces, de forma muy sencilla, vamos a ver cómo realizar ese proceso. Ahora estamos en Visual Studio, en nuestra solución. Para publicar nuestro proyecto, nosotros tenemos que, nuestra solución, tenemos que dirigirnos al proyecto principal. En este caso es blazorapp.pl y a ese darle clic derecho en Publish, pero voy a publicar el que estábamos haciendo acá entre nosotros, para que le vean. Entonces le pongo acá, clic derecho, vamos a la sección que dice Publish. Como primer punto nos va a pedir iniciar sesión con nuestra cuenta de Azure. En este caso ya tengo iniciado y luego nos va a salir esta pantalla que nos va a decir en dónde queremos desplegar nuestra aplicación. En este caso va a ser en Azure, en un App Service. Dentro del App Service nosotros podemos especificar una máquina virtual, ya sea de Windows, Linux, un contenedor, por ejemplo el tema de Docker, o de ser el caso, ya publicarlo en otro tipo de recurso a través de una máquina virtual. En este caso lo que nos interesa es un App Service sobre el Windows. Y en esta sección nosotros podemos crear el recurso o especificar uno que ya tengamos, un App Service. En este caso voy a crear uno nuevo. Y voy a poner Blazor Users. Aquí tenemos que tener en cuenta el tema de la suscripción, el grupo de recursos, que es donde se encuentran los demás, por ejemplo, el tema de la base de datos y eso. Y el plan como tal. Este App Service tiene un plan que es gratuito, se le llama F1, Free, de ese viene el término, para nosotros poder desplegar nuestro servicio. Bueno, nuestra página. Le ponemos en crear y el asistente se encarga de crear el recurso según los parámetros que hemos establecido. Listo, el recurso se ha creado y tenemos que darle en finalizar nada más. Con esto se crea un perfil de publicación. Acá lo vemos, que podemos crear uno nuevo, editar este de aquí, renombrarlo, eliminarlo. Y este va a ser el sitio en donde vamos a tener nuestra página. Si lo abrimos, acá está cargando, de forma inicial nos va a salir la plantilla base con la que se crea este tipo de recurso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es publicar nuestra página para accederla desde acá. Para eso solamente tendremos que dar acá en Visual Studio, dentro del perfil, ponerle Publish. Y eso será todo prácticamente. Tendremos que esperar algunos minutos para que esta publicación se haga efectiva. Listo, nuestra página acaba de terminar de publicarse e increíblemente, como podemos ver, ya está publicada, todo bien. Vamos a ver el listado de los usuarios. Aquí cargo rápidamente. Agregamos uno nuevo. Pongamos Eduardo, por ejemplo. Guardar. Y ahí vemos cómo está funcionando nuestra aplicación desde Azure. Eso por comentarles entonces. Esta ha sido la presentación. Estuvo súper interesante la charla. Muchas gracias. Gracias también. ¿Cómo les pareció? ¿Que se esperaban algo diferente o estuvo más fácil de lo que pensaban? Bueno, Sí, está simple de usar, la verdad. Ocupa un poco la parte de los conocimientos que tienen los demás frontends. como dijo el compañero, pues sí estuvo bastante sencillo de comprender
Relacionándolo un poco con Angular, pues casi la misma lógica. Súper interesante también, te agradezco, Dani, por compartir eso. Es algo más que se puede aprender y súper interesante de conocer. Con gusto, gracias. Sí, sí, estuvo bastante interesante. Había cosas que en la que no sabía que el por qué daba error, pero aparte de eso, sí, todo estuvo chévere. Genial. Sí, se entendió, todo sencillo. Está entendible. Está interesante también. Sí, me pareció bastante interesante. No está demasiado difícil de entender. Un par de puntos en los que me quedaba algo, pero sí se logró entender al final. Me pareció súper chévere porque realmente yo no conocía más o menos esto de .NET y C# y me parece súper chévere que empecemos a trabajar con esto. Bueno, con esto vamos concluyendo entonces. De cierta manera me alegro que hayan entendido. Yo estuve revisando Blazor, yo no conocía, de hecho, me puse a verlo desde el sábado, a ver de qué se trataba. Y, y bueno, de cierta manera compartir en esta sesión lo que había aprendido en estos días. Entonces, sí, está bastante interesante en realidad la tecnología y nos puede servir, bueno, nos va a servir muchísimo para el proyecto. Una vez más, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la sesión y bueno, cualquier duda ahí vamos conversando. Con esto cerramos entonces. Muchas gracias y que tengan buena noche. Gracias, buena noche igualmente. Gracias, buenas noches con todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Dani. Nos vemos con todos. Buenas noches. Vamos. Gracias.